Muy buenas tardes, bienvenidos a todos al 10º Congreso Interfaces Híbrido 2022. Damos comienzo a la Comisión Espacio Colegios. Este Congreso Interfaces es un espacio en el que los protagonistas de la comunidad educativa de América Latina y España comparten experiencias pedagógicas significativas, intercambian vivencias, validan proyectos y consolidan estrategias. Este año el Congreso cuenta con 340 ponencias distribuidas en 45 comisiones en vivo. Cada ponencia dispondrá de 10 minutos, ¿sí? Para la exposición, teniendo en cuenta que si hay más de un autor en la ponencia en totalidad tiene 10 minutos, no cada expositor. Se expondrá una ponencia seguida de otra y luego, cuando todos los ponentes hayan terminado su intervención, se habilitará el espacio de preguntas que se realizarán a través del chat. Muchas gracias y nuevamente, bienvenidos a todos. Para comenzar, vamos a escuchar la ponencia Voz de Escritores a cargo de Cecilia Pacheco. Bienvenida, Cecilia. Muy buenas tardes a todos. Mientras voy compartiendo pantalla, voy a hacer referencia a la ponencia. A ver. Díganme si se ve. Perfecto. Bien. Bueno, esta ponencia está basada en un proyecto, ¿sí?, de la Escuela de Educación Secundaria número 3, Antártida Argentina, de Gregorio de la Ferrere, provincia de Buenos Aires. El proyecto Voz de Escritor está basado en la modalidad ABP. Es un proyecto que está enfocado a los cuartos años de la educación secundaria. El proyecto o el producto final es fomentar de alguna manera y potenciar la escritura, la lectoescritura de nuestros estudiantes. Les decía, el producto final es podcast Poesías, por eso hablamos recién podcast 40 años de Malvinas, porque está orientado a este proceso histórico de la Guerra de Malvinas. Nuestros estudiantes en este proyecto ponen en juego distintas competencias interdisciplinarias, porque abarca distintas áreas como literatura, nuevas tecnologías, y también abarca el departamento de comunicaciones desde el área, desde la biblioteca escolar. También como participante de este proyecto, el instituto de nuestro partido, que es el Instituto Superior, el número 56 de González Catán, donde ellos van a ser los evaluadores de cada uno de los podcasts, cada uno de los episodios de podcast, que fueron escritos por nuestros estudiantes. En el contexto y en el ecosistema de aprendizaje, donde se basan diversos contextos, distintos saberes, distintas competencias interconectadas, uno de los objetivos principales de este proyecto es fomentar, como les decía recién, distintas competencias que estén vinculadas a potenciar la lectoescritura en nuestras aulas. Y, como les decía recién, reivindicando un proceso histórico que es la Guerra de Malvinas. El otro de los objetivos principales es esta adquisición de competencias digitales que permitan nuevas formas de crear producciones, nuevas narrativas digitales, que expongan de alguna manera distintas destrezas de nuestros estudiantes. La propuesta pedagógica pretende aprovechar esta dotación tecnológica en las aulas por medio de dispositivos móviles. Nuestro contexto es una zona en Gregorio de la Ferrere que es bastante carenciada, pero nuestros estudiantes cuentan con dispositivos móviles y nuestra institución cuenta también con dispositivos portátiles que en una de esas competencias digitales que nosotros hablamos es
aprovechar el recurso del dispositivo virtual, como por ejemplo la grabadora de voz, que es lo que los chicos utilizaron para hacer las grabaciones, distintos software libre, porque nuestra escuela cuenta con software libre, nosotros trabajamos con Audacity, por ejemplo, y aprovechar las distintas plataformas para difundir ese producto final, ¿sí? Que es el episodio de podcast. Nosotros lo que pudimos evaluar en este proyecto, más allá del producto final, fue las distintas competencias que sobresalieron, como por ejemplo la colaboración, ¿no? Los chicos utilizaron múltiples herramientas, competencias y recursos, ¿no es cierto? La selección del audio, en principio la escritura de poesías, teniendo en cuenta ciertos criterios desde el área de literatura, la selección del recurso, el formato de los audios, el aprovechamiento de los recursos que seguramente no habían sido utilizados en el orden escolar, ¿sí? En el orden comunicacional o cultural que nuestros jóvenes tienen. Y bueno, pudimos observar esta cuestión, ¿no? Pusimos en juego y traemos un poco a Mariana Maggio en esto de de aprovechar esas dotaciones de recursos tecnológicos en nuestras aulas, ¿no? Para que el aprendizaje sea poderoso, ¿no? Estos aprendizajes poderosos que habla Mariana Maggio, ¿no? Estas plataformas que nos hacen de alguna manera también autoevaluarnos, ¿sí? Como docentes y nuestros alumnos también, conociendo además las posibilidades y aquellas fronteras que tiene la tecnología. Como para dar finalizada esta ponencia, trayendo un poco el enfoque o la evaluación que hicimos de nuestro proyecto con nuestros alumnos, esta cuestión del beneficio, ¿no? de que traen, digamos, la interdisciplinariedad de nuestras prácticas docentes. Esta negociación que se da a partir de lo compartido, del proceso compartido entre alumnos, ¿sí? Entre ellos, para llegar al producto final, pero sobre todo entre la enseñanza y el aprendizaje que se da dentro de las aulas. Así que no sé si quieren preguntar algo. Al finalizar les voy a compartir la presentación donde hay algunas de los podcasts de nuestros jóvenes, y también lo que publicamos fueron los escritos en papel, en analógico, que los digitalizamos para poder compartirlo. Muchas gracias a todos por la atención. Gracias, Cecilia, por tu presentación. Bien, se prepara ahora la ponencia Interdisciplinariedad y Diseño de Ecosistemas de Aprendizaje en el Nivel Secundario, a cargo de Adriana Bertelle y Jessica Anabela Suárez. Buenas tardes a todos y todas. Empiezo a compartir pantalla. Bueno, nosotros representamos a la Universidad Nacional del Centro, de la provincia de Buenos Aires. El equipo está formado tanto por docentes de la Facultad de Ciencias Sociales como docentes de la Facultad de Ingeniería. Nuestra ponencia se llama Interdisciplinariedad y Diseño de Ecosistemas de Aprendizajes en el Nivel Secundario. Esta se enmarca en un proyecto interdisciplinario. Espera que no puedo. Bueno, disculpen, pero se trabó. No te preocupes, Jessica, eso suele suceder. Ahí estaba. Genial. Anda mal internet. Se enmarca en un proyecto interdisciplinario orientado llamado Ecosistemas de Aprendizajes, online y offline en escuelas secundarias rurales de Olavarría, una experiencia desde el abordaje interdisciplinario de ciencias sociales y ciencias naturales. Este proyecto tiene básicamente dos objetivos. Por un lado, aportar alternativas pedagógicas en aquellas instituciones educativas que se encuentran o en el medio rural o alejadas del casco urbano, que no tienen la suficiente conectividad o el acceso a Internet. Y por otro lado, revisar y mejorar las prácticas de enseñanzas en el nivel secundario,
para promover la construcción de alternativas pedagógico-didácticas en conjunto con los docentes que trabajan allí. Nuestra experiencia basada en este proyecto se desarrolló en una escuela que está ubicada en el partido de Olavarría, en la localidad de Sierras Bayas. Nosotros lo que hicimos fue trabajar con el tercer año del turno mañana, con la asignatura Historia y con su docente. Esta propuesta que nosotros llevamos a la institución y con la que trabajamos se basó en dos cuestiones principales. Una es en la presentación de un proyecto de intervención didáctica que buscaba la mejora y desde la interdisciplinariedad trabajar los contenidos, tanto del currículum como con los que presentó la docente en su planificación anual. Y desde un enfoque interdisciplinario que nos permitía abordar esos contenidos desde un enfoque integral. Nosotros trabajamos tanto desde comunicación social y también desde físico-química con la materia historia, como mencioné anteriormente, y este abordaje se centró en dos núcleos conceptuales básicos. Nosotros trabajamos con la idea de ecosistemas de aprendizaje y con la idea de metodología de diseño. ¿Cómo programamos esta secuencia didáctica? Lo que nosotros hicimos en primer lugar es un análisis de la programación que había realizado la docente. A partir de una selección de esos contenidos curriculares, nosotros buscamos la manera de articularlo con contenidos de ESI, ya que la docente en su planificación quería trabajar con lo que es el rol de la mujer, por lo que nosotros buscamos la manera de adecuarlo a los contenidos que íbamos a trabajar. Un tercer punto que nos pareció interesante fue trabajar justamente con los intereses de los estudiantes. Entonces nosotros lo que buscamos es hacer un relevamiento de los intereses que ellos tenían con respecto a los contenidos que íbamos a trabajar para poder hacer esta programación. Para desarrollarla nosotros priorizamos dos cuestiones básicas. Una es la búsqueda de los materiales, que sean tanto online como offline, pero también el armado interdisciplinario de la metodología, ¿sí? En este mapeo de intereses que nosotros hicimos en un primer encuentro en el que le preguntamos a los chicos qué les interesaba acerca de estos contenidos, encontramos una categoría conceptual que nos permitía trabajarlo no solamente desde un punto de vista integral, sino también desde lo reflexivo. Esto era la idea de vida cotidiana. La vida cotidiana, en relación con historia, nos permitía atravesar todo el campo temático de la asignatura. Entonces planteamos dos preguntas problematizadoras. Una que tenía que ver, porque nosotros justamente cuando ingresamos, ellos estaban trabajando con Reinato del Río de la Plata, e Independencia. Entonces una de las preguntas fue en torno a qué sucedía en este periodo comprendido en 1810 y 1820, o sea, qué rasgos caracterizaron este periodo. Y la otra pregunta era qué rol habían tenido los hombres y mujeres de la colonia durante este proceso histórico. Esta secuencia didáctica que nosotros planteábamos se desarrolló durante 8 talleres, en los cuales algunos fueron desarrollados por el equipo completo, y otros fueron llevados adelante por la docente, siempre con una planificación en conjunto previa. Y para esto seleccionamos tanto materiales online como offline para poder abordar todo el contenido. Cuando planteamos el tema de los recursos tecnológicos, creemos que una de las cuestiones más complejas por la falta de conectividad de la escuela, falta de conectividad o mala conectividad, entonces por ahí fue una de las cuestiones que más tuvimos que trabajar. Utilizamos tantos materiales digitales, videos de realidad aumentada, películas, análisis de imágenes, pero también para introducir y para poder intercambiar con físico-química, realizamos actividades experimentales en instancias sincrónicas, como también tareas asincrónicas a partir de recursos o materiales que fueron suministrados por las docentes y por nosotras mismas también. A modo de ejemplo voy a mencionar 3, solamente por cuestión de tiempo, que nos parecían los más importantes. Uno era el video de realidad aumentada, nosotros lo utilizamos en el primero o segundo encuentro, y fue usado como una actividad de anclaje y despegue. Nosotros usamos un video en el que se veía escenas y objetos de apariencia real generado por la tecnología. Justamente este video nos daba la posibilidad de estar inmersos los días previos a la Revolución de Mayo. Lo interesante de este video es que nos permitió introducir el debate y generar un espacio de reflexión
acerca de cómo se cuenta la historia en la escuela y cómo ellos conocen la historia, acerca de lo que es mito, realidad, acerca de lo que es el lado A y el lado B, lo cual fue muy interesante para ellos porque encontraron y descubrieron cosas que por ahí desconocían en la mayoría de los casos. Otra cuestión fue otro recurso, fue la línea de tiempo interactiva. Nosotros en primera instancia habíamos pensado en utilizar Prezi o utilizar Canva para crear una línea de tiempo. Por la falta de conectividad tuvimos que reformular esta idea y diseñamos una plantilla en PowerPoint, la cual fue descargada en cada una de las computadoras y ellos tenían que completar con la información y la investigación que estaban realizando. Una de las mayores dificultades con respecto a esto es que ellos directamente no conocían el programa, y que la mayor parte de las veces la docente para hacer líneas de tiempo utiliza el programa Word o CMap Tools, por lo cual también ella desconocía. Entonces el trabajo fue como doble, porque además de pensar en el contenido y trabajar el contenido que estaban viendo, tuvimos que ir grupo por grupo enseñándoles a usar, más que nada para que ellos puedan personalizar sus presentaciones. Nos había quedado de esta manera, es una captura de pantalla. La idea era utilizar la posibilidad que tiene PowerPoint de crear vínculos dentro de las plantillas, de las diapositivas. Entonces uno podía hacer clic en primera junta y ampliar la información, como se utiliza el Prezi, pero bajado a un programa más que se pueda usar sin conectividad, que esa era la idea también. Y la última opción el último recurso que queríamos traer era, nosotros usamos Quizzes, juego interactivo, para hacer la evaluación. Nos parecía que era muy interesante hacer una evaluación que sea más dinámica, sobre todo en historia. Entonces les propusimos hacer un juego de preguntas y respuestas. Nos gustó mucho porque ellos se entusiasmaron muchísimo, incluso lo repitieron varias veces. Este juego te permite ganar puntos, medallas, competir contra tus compañeros, usar comodines, entonces era muy, muy dinámico su uso. Y a su vez, una opción que tiene Quizzes y que el docente me parece que es muy importante, es que te permite generar un informe de esas respuestas. Entonces también es una manera de tomarlo como un insumo, ¿no? Porque uno puede ver dónde había más dificultades y qué contenido uno podría reforzar. Para cerrar, creemos que pudimos cumplir con la mayoría de los objetivos que nos habíamos propuesto. Conformamos un muy buen equipo de trabajo, donde todos tenían muy buena predisposición, a pesar de tener otros compromisos, otros trabajos incluso. Teníamos comunicación frecuente, reuniones frecuentes, lo cual hizo que sea un muy buen equipo. Después, con respecto a las estrategias de enseñanza y aprendizaje, creemos que se pudieron plantear espacios de reflexión y problematización acerca de la historia, generaron también el interés de los estudiantes, y también como una intervención para pensarnos, para pensar la propia práctica de la docente. Como ella misma nos dijo en muchas oportunidades, ella rescata muchas cosas de estos talleres, porque nos permite también ver cómo uno puede salir de lo tradicional y proponer otros tipos de diseños u otras estrategias para ver lo mismo que uno daría normalmente, hacer un cambio ahí que genere un interés en los chicos y chicas. Y después, bueno, si tuviéramos que hablar de las dificultades, la mayor dificultad la encontramos, fueron dos en realidad, en trabajar interdisciplinariamente, porque fue muy complejo pensar cómo introducir los contenidos de físico-química en la materia historia. Si bien buscamos la manera de hacerlo a través de actividades experimentales, como ya había mencionado, igual de todas maneras fue muy complejo. Y después, bueno, la conectividad, no había conectividad y cuando había era mala, así que prácticamente lo que hicimos fue trabajar sin recursos. Tampoco teníamos, sinceramente, mucho apoyo de la institución educativa, por lo cual fue muy complejo. Le faltan muchos insumos y recursos también a la institución, por lo cual fue un gran trabajo el que hicimos también para generar recursos novedosos e innovadores, ¿no? Que
sobre todo lo importante es que le resulten interesantes, como ya decía la docente, que tiene ganas de aprender y buscar nuevas estrategias para replicarlas en otras instituciones, y también para los estudiantes, que si bien es un grupo que tenía escasas competencias, se engancharon muchísimo en todas las propuestas que nosotros llevamos, se interesaron por conocer estos recursos tecnológicos y estrategias, así que bueno, a modo de cierre, era eso. Muchas gracias, Jessica, por la exposición. Se prepara ahora la ponencia implementando el aula virtual institucional, Moodle. La exposición va a estar a cargo de Elías Gabriel Ortiz Oyola y Cintia Gatica. Bueno, antes que nada, saludarlos, muy buenas tardes acá a los presentes, colegas. Ya voy a compartir pantalla. Comentarles, sí, que en esta primera instancia el proyecto que hemos decidido trabajar con Cintia surge a raíz de las prácticas cotidianas de enseñanza que se viven, sí, en lo que es la Escuela Normal Juan Facundo Quiroga de la ciudad de Chepes. Para situarnos contextualmente, Chepes es una ciudad que se encuentra a 234 kilómetros de la ciudad capital, ¿sí?, perteneciente al departamento Rosario Vera Peñalosa. Consideramos importante abordar lo que es el aula virtual, en este caso Moodle. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad en lo que es el periodo de pandemia, a raíz del aislamiento social y obligatorio que, como bien saben ustedes, nos ha tocado lamentablemente afrontar. Tuve la oportunidad de conocer las realidades de los cursos de cuarto año en primera instancia, y después en el 2020 el curso de cuarto año en la suplencia de sociología, en el área de sociología, perdón, y en quinto año en el 2021 en el área de historia, ¿sí? Este proyecto lo escogimos, decidimos trabajar a raíz de ver la necesidad que, si bien estuvimos trabajando en el periodo de pandemia, implementando en este caso Classroom, ¿sí?, articulando paralelamente con el medio de lo que es una plataforma virtual Classroom, surgió la incertidumbre de decir, ¿por qué tenemos que trabajar con Classroom o con Zoom, teniendo otra variable, otra opción, como en este caso Moodle? ¿Por qué hemos decidido puntualmente abocarnos al uso de Moodle y proponer a la institución que se trabaje con esta plataforma virtual? Por tal motivo. Como bien decía, el proyecto de implementación tiene su consideración, como podrán observar en la justificación, ¿no? Está orientado más que nada a raíz, en primera instancia, del contexto social y obligatorio que nos tocó vivir a raíz de la pandemia, valga la redundancia, ¿sí?, donde fue el acercamiento que tuvimos tanto los docentes como así también los alumnos, los estudiantes, con lo que es las nuevas tecnologías, ¿sí? ¿Qué permite esto? Dejó entrever que el avance exponencial que va teniendo la tecnología ha logrado adquirir o ganar terreno en nuestras vidas cotidianas. ¿En qué medida? Nosotros usamos la tecnología para todo. ¿Y por qué no implementarla en la institución, en este caso en la enseñanza? Un claro ejemplo fue, valga la redundancia, perdón, lo que se vivió en el tiempo de la pandemia. Pudimos combinar, trabajar, de construir por ahí ese modelo tradicional de enseñanza que veníamos implementando con las clases cotidianas, ¿sí? Por ahí no salir, en este caso de historia, de los mapas, de la línea de tiempo, y hacerlo más llevadero, implementando, como bien decía hace rato, escuchaba la ponencia de la compañera, implementar aplicaciones como PowerPoint, Semapool, para realizar líneas del tiempo, para esquemas, cuadros conceptuales, ¿sí? Como podrán observar, también la justificación habla que a través del avance de Internet, ¿sí?, permite que las instituciones educativas tengan un acercamiento de implementar nuevas herramientas digitales para el trabajo.
Más allá del uso puntualmente de lo que es las computadoras, las netbooks del gobierno, ¿sí? Las tablets, se puede implementar también los celulares y trabajar con plataformas virtuales, valga la redundancia, ¿sí? El propósito es el siguiente: brindar los conocimientos necesarios para que los alumnos de cuarto y quinto año de la Escuela Normal Juan Facundo Quiroga, de la ciudad de Chepes, puedan utilizar la plataforma Moodle para adquirir nuevos aprendizajes. ¿Por qué decidimos elegir Moodle o trabajar Moodle? Porque nos toca puntualmente muy de cerca, a lo que es mi compañera Cintia, ya lo va a comentar más enseguida, ¿no? Nosotros cuando egresamos de la escuela secundaria no tenemos un acercamiento, no sé cómo será en otras provincias, estoy hablando de lo que es Chepes, ¿sí? La provincia de La Rioja. En la secundaria, a nivel secundario, no tiene un acercamiento con lo que es una plataforma virtual. Cuando uno ingresa a un profesorado o a una universidad, en este caso nosotros somos alumnos de la UNLAR, la Universidad Nacional de La Rioja, se trabaja como algo cotidiano el sistema Moodle, la plataforma Moodle, se utiliza para todo. Al ser la carrera nuestra semipresencial, nosotros manejamos el tiempo asincrónico, ¿sí? Las actividades de los docentes envían por los foros, las wikis, y eso es la ventaja que nos ofrece Moodle, ¿sí? En el sin ir más lejos, egresado yo del instituto acá de la ciudad de Chepes, también paralelamente era un complemento que utilizaban los docentes a las clases, supóngase, bueno, alumnos, hoy vimos el tema la evolución del hombre. Voy a subir o voy a cargar una actividad al aula para el próximo lunes, la revisamos, la chequeamos, vayan participando en el foro. Y es un acercamiento con Moodle, ¿sí? ¿Y por qué no decir, los estudiantes, en este caso, en primera instancia lo hemos focalizado, ojalá que después se diga a futuro, ¿no? En la escuela normal, que es la primera escuela secundaria de la ciudad de Chepes, ¿sí? Lo hemos focalizado en lo que es cuarto y quinto año. Lindo sería que a futuro los cursos más chicos, por así decirlo, primero, segundo, tercero, también tengan la oportunidad de familiarizarse con el sistema de Moodle. ¿Con qué fin o con qué ideal, por así decirlo, expectativas, para que ellos, los chicos, ir preparándolo en una primera instancia a lo que va a ser el futuro, ¿sí? De lo que va a venir, si ellos deciden seguir ya sea estudiando en un instituto de formación docente o como así también en una carrera universitaria, sepan que se van a encontrar con un panorama o con un trabajo que es la plataforma virtual Moodle, ¿sí? Los objetivos son los siguientes. El general, que los alumnos puedan adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes a través del uso de Moodle en el trabajo para su desempeño como estudiante en la vida moderna. Es más que nada un poco lo que ya vengo comentando, ¿no? Más que nada se lo va preparando al estudiante, si bien tuvieron la oportunidad de trabajar con Classroom, Zoom, Meet, también ir perfilándolo, perdón, el estudiante que conozca o que tenga la oportunidad de innovar a través de otras plataformas digitales, virtuales, ¿sí? Los objetivos específicos son, en primera instancia, capacitar a los docentes para el uso de esta plataforma como una herramienta de trabajo en el aula. Hoy en día, si bien ya hemos vuelto a la nueva normalidad, he logrado apreciar, si bien ya no estoy ejerciendo como tal porque eran suplencias, pero tengo contacto todavía con mis colegas y ellos siguen implementando lo que es Classroom, siguen trabajando con las nuevas tecnologías, con las plataformas digitales. Y está bueno. Y sería bueno que el resto de los docentes se contagien de esa innovación, de construyan el método tradicional de enseñanza, ¿sí? O lo combinen, o mejor dicho. Otro de los objetivos específicos que los alumnos implementen de manera adecuada las TIC dentro del ámbito educativo, para poder trabajar que no solamente sea para uso de los juegos didácticos, sino que se le puede dar un muy buen uso, ¿sí? a las nuevas tecnologías, las TICs, implementándolo para potenciar el conocimiento. Hoy en día sabemos que nuestros alumnos son los que se llaman los nativos digitales. Es mejor que ayudarlos e incentivar. Ellos son los generadores de conocimiento. Nosotros somos hoy en día los mediadores del conocimiento, ¿sí? Nosotros tenemos que adoptar una actitud de guía, orientar a los chicos,
proporcionarles, por ejemplo, distintos sitios web donde los chicos pueden ingresar, y siendo que ellos pueden adquirir el conocimiento. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad del conocimiento, de la información. Los chicos pueden ingresar a internet y lo que uno está explicando tranquilamente lo pueden corroborar ellos e inclusive ampliar, ¿no? Ahora bien, ¿qué son las plataformas educativas virtuales? Antes de hablar de lleno de lo que es Moodle, ¿sí? Hay que entender qué son las plataformas educativas virtuales. Son sistemas informáticos creados para la realización de un proyecto educativo virtual, conocido normalmente como LMS, Learning Management System, los cuales se pueden dividir si sirven para gestionar de manera integral o la formación a distancia o como un complemento, ¿sí? De la docencia presencial, de la docencia presencial y de la práctica. Tenemos dos tipos de plataformas virtuales de código abierto, como son Moodle, Camilo, Canvas, entre otras, como así también de código cerrado, como es Blackboard, Fieldglass. ¿Qué quiere decir código abierto? Tienen la posibilidad de ser gratuitas, son de libre acceso, ¿sí? Cualquiera puede, tanto el docente como alumno pueden ingresar, no hace falta pagar una suscripción, a diferencia de lo que es Blackboard y Fieldglass, que son de código cerrado. Estos son algunos de los ejemplos de los tipos de plataformas educativas virtuales. Como podrán observar, Google Classroom, el Plan Federal de Juana Manso, que también es una plataforma que un colega el año pasado, cuando estaba dando clase, me manifestaba que el área de matemáticas estaban trabajando con Juana Manso, con la plataforma. Logramos apreciar Fieldglass y también Microsoft Teams, que son de código cerrado, ¿sí? La ventaja de Classroom, de Juana Manso, del programa Conectar Igualdad, son de código abierto, que tiene todas las personas el libre acceso y la facilidad para poder acceder a ellos. Perdón. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Cintia. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Yo, como comentaba recién mi compañero Elías, y desde la parte que me toca a mí como comunicadora, trabajamos con los chicos, acompañándolos, guiándolos, siendo mediadores del conocimiento. Entonces comenzamos a trabajar qué es Moodle. Es una plataforma de aprendizaje gratuito de código abierto, más reconocidas en el ámbito de la educación virtual y una de las más completas, ya que permite a los docentes elaborar, organizar, administrar y controlar sus clases de manera práctica, sencilla y con una interfaz moderna, es decir, con una estructura moderna. Tiene algunas funciones principales, como por ejemplo nos permite la configuración de cursos, donde se pueden crear y administrar distintos cursos, agregando nosotros el material para los mismos, la inscripción de estudiantes, que consiste en la matriculación por parte de los alumnos a los respectivos cursos en las distintas asignaturas, tareas, les ofrece distintas clases que acompañan el proceso de aprendizaje, como por ejemplo la redacción de textos, dentro de las plataformas, envío de archivos, foros, wiki, y también algo muy importante para los docentes, la evaluación y la retroalimentación. Permite diagramar distintas instancias evaluativas, como por ejemplo exámenes extensos, cuestionarios, exámenes por pareja, múltiple opción, permitiendo al docente hacer una devolución de los mismos. A modo de conclusión y cierre, este trabajo se trata de mostrar cómo las plataformas virtuales han ganado espacios significativos dentro de todos los niveles del sistema educativo, como herramientas de transferencia de conocimiento que facilita la adquisición, asimilación y construcción del mismo, definiendo procedimientos y puntos importantes que deben de tener las plataformas virtuales para que sigan siendo un aporte de gran valor para los docentes, transformándose en un recurso dinamizador capaz de mejorar y potenciar los niveles cognitivos de estudiantes por medio de las diferentes aplicaciones de uso y gusto de los estudiantes, promoviendo el pensamiento crítico y reflexivo ante el conocimiento.
Bueno, este fue el cierre de nuestro trabajo, así que quería agradecer a todos por escucharnos. Gracias por la presentación, Elías y Cintia. Recuerden que la exposición es de 10 minutos por ponencia, no es 10 minutos por expositor, ¿sí? Porque la idea es que podamos todos poder participar y debatir y intercambiar ideas sobre lo que cada uno expuso. Bien, se prepara ahora la ponencia de construcciones colectivas a cargo de María Paula Sousa y Andrea Chacón Álvarez. Ahí estoy, perdón, no me estaba pudiendo desmutear. Perfecto. Gracias. Bueno, les contamos un poco acerca de esta propuesta. Primero me presento, yo soy Paula, rectora del Colegio Aula 21, y me acompaña Andrea Chacón, coordinadora del área de arte del colegio. Esta iniciativa que hoy les compartimos tiene un poco que ver también con el contexto que creo que nos interpela a todos los que estuvimos conversando hasta hace un ratito, porque surge un poco la tensión post pandemia entre lo que era volver a una escuela que había cambiado muchísimo, con una estructura de estudiantes y docentes y familias que ya no era la que habíamos dejado en el 2019, un dinamismo bastante particular y un acercamiento al aprendizaje diferente. ¿En qué sentido? En relación al desafío que implicaba para nosotros y sigue aún hoy implicando, el poder generar un acercamiento al aprendizaje distinto, que tuviera que ver con poder apropiarse de lo que estaba sucediendo en las aulas, con poder acercarse nuevamente al conocimiento y a lo que la escuela nos permite desarrollar y producir desde una lógica diferente. Y en esta clave nosotros nos propusimos trabajar a partir de principio de año, un poco pensando los ejes de la vuelta, en función del poder recuperar la motivación de nuestros estudiantes dentro del ámbito escolar, el compromiso en relación a sus aprendizajes y un disfrute, o sea, poder volver a encontrar el placer por aprender, el placer por estar en la escuela, el placer por compartir con otros, el placer por descubrir algo nuevo, por curiosear distintas posibilidades y aprendizajes. En línea con esto, nosotros en nuestra institución, pero este año también de un modo bastante particular, siempre nos sentimos interpelados por la idea del protagonismo estudiantil, por ver a partir de qué modos y de qué forma habilitar distintos espacios y distintas instancias que le permitan a nuestros estudiantes sentirse protagonistas del recorrido que transitan en la secundaria. Y en línea con esto, este año nos propusimos justamente el poder pensar más instancias de aprendizaje y participación colectiva. Lo que nos pasó desde el inicio de año, y hoy estamos en una situación, por suerte, distinta, tenía que ver con esto, con mucho temor, con mucho resguardo hacia lo personal, con mucha distancia, bueno, un poco lo que nos había impuesto el tiempo previo, pero también por cómo había cambiado y mutado la adolescencia en este tiempo. Entonces, en estos espacios que nos propusimos empezar a generar, lo que tratamos de hacer fue desarrollar distintas iniciativas que tuvieran que ver con propiciar la autonomía por parte de nuestros estudiantes, la toma de decisiones y la gestión de esos espacios. Para esto tuvimos que estar muy atentos a qué iniciativas tenían, qué es lo que traían, qué temas querían trabajar, cómo los querían trabajar y todo lo que esto implicó. Específicamente la propuesta que les vamos a mostrar ahora tiene que ver un poco con esto. Desde principio de año uno de los grandes desafíos que tuvimos fue cómo trabajar algunos rituales que hacen a la escuela secundaria que ya venían siendo repensados, reconfigurados, replanteados y que inevitablemente la vuelta nos puso sobre la mesa como para poder pensar en qué sentido pueden ser retomados, cómo se pueden trabajar y de qué forma. Y en línea con esto nosotros lo que empezamos a
a idear fue un circuito de trabajo en torno a la planificación de las efemérides y de lo que habían sido en algún momento los actos escolares que tuviera que ver con una línea distinta. En algún punto lo que nos propusimos fue replantear qué estábamos conmemorando en cada una de las fechas. Elegir un valor, elegir alguna noción que nos permitiera conectar con el presente de nuestros estudiantes, entendiendo que lo que estábamos trabajando es algo que les resulta por momentos cercano, por momentos ajeno. Y en línea con esto empezamos el 24 de marzo con una propuesta que tuvo que ver con la toma de palabra por parte de los docentes, como apertura de lo que iba a ser este calendario, y después poco a poco fuimos habilitando instancias para que ellos pudieran ir participando más activamente. La idea transversal a todas las fechas tuvo que ver con esto, con poder pensar espacios compartidos que nos pudieran, o sea, que habilitaran la instancia de reflexión comunitaria, pero que también permitieran empezar a pensar cómo convivimos como escuela, que es un microcosmo, y después en un plano más amplio a nivel ciudad. Les contamos un poco lo que pasó el 20 de junio. Bueno, ahí vamos. Hola a todos. Gracias, Pau. Bueno, lo que tratamos de armar fue un trabajo de collage colectivo con todo el alumnado de primero a quinto año, un poco impulsados por la idea de Paula, que tenía muchas ganas de armar una bandera colectiva. Entonces, desde el Departamento de Arte lo que propusimos fue trabajar con una artista contemporánea, Nora Iniesta, que su interés es básicamente trabajar sobre 3 áreas que están descritas acá en esta placa: la idea de pertenencia, la infancia y la patria, digamos. ¿Cómo lo trabaja eso? Lo trabaja en base a diferentes prácticas, con ensamblaje de objetos, con collage, con fotografía y con instalaciones. Nosotros pusimos acá una frase de ella que aparece en algunas de sus entrevistas e incluso en algunos de sus libros, porque es esto lo que básicamente le interesa, reflejar a través de los símbolos patrios no solamente la idea de identidad, sino la idea de comunidad. Y acá esta frase, son muchas más las cosas que nos unen que las que nos dividen, es la que se trabajó previamente al armado de collage colectivo dentro de las aulas. Por eso apareció, a raíz de esta propuesta, este banner que armaron los alumnos, que tenía más o menos unos 5 metros por unos 50, que pregunta, bueno, ¿qué es lo que tenemos en común? Hicimos varias mesas de trabajo, entre ellas aparecía también esta idea de qué color es la patria, porque es una también de las preguntas que aparece en los libros de Nora Iniesta. Ella tiene una obra muy interesante, tiene un libro, una obra de 2011, más allá de sus obras visuales, de instalaciones, de objetos, tiene libros editados, tiene varios libros editados, en donde trabaja justamente esta idea de integración comunitaria a través de los símbolos patrios. Y este libro se llama La Patria Encontrada, y es una recopilación de imágenes en celeste y blanco de distintas ciudades de la Argentina y también de distintos puntos de ciudades europeas y de otras ciudades del mundo. Entonces, digo, lo que a nosotros nos interesaba era ver cómo podíamos recuperar desde el lugar cotidiano estos colores que aparecen, estos colores patrios que aparecen, y cómo darles una cierta entidad, ¿no? que aparecen en la vida cotidiana, ¿no? Cómo darles una cierta entidad y transformarlos en un objeto para compartir. Se armaron 5 mesas de collage, una mesa de escritura creativa, una de stop motion y una de imágenes con retroproyección, y una mesa de cocina también, donde se hicieron unos bocaditos especiales para la ocasión, glaseados en blanco y celeste.
a mí me interesaba un poco compartirles algunas fotos de cómo se fue trabajando para que pudieran ver la dinámica. Las mesas eran compartidas con todos los talleres, o sea, no es que trabajamos por área disciplinaria, sino que alumnos de música trabajaban junto con alumnos de artes visuales o de escritura creativa. Lo que ven a la derecha es la imagen del retroproyector. Se hizo un trabajo en base a imágenes que nosotros pusimos sobre la mesa, que estaban fotocopiadas, imágenes de símbolos patrios. Ese era el trabajo que tenían en común, ¿no? Como el marco que tenían en común para luego reestructurarlo según cada grupo, cada mesa quería. Seguimos con la otra, Pau. Esta es la imagen del retroproyector, la anterior era la imagen del retro, esta es la mesa del retroproyector, y acá lo que ven es el panel que se armó, el panel común que se armó con las imágenes que se iban construyendo en collage. Por un lado, lo que ven es una serie de trama en distintos tonos de celestes que se fue preparando previamente al día del 20 de junio y después se compuso en la trama colectiva. Bueno, esta es una mesa de collage. Esta es un fragmento de un trabajo que apareció en la mesa de escritura creativa, lo que vieron antes. Lo que hicieron fue armar los textos, las frases, los poemas, y luego desplegarlos en el mural colectivo, en el collage colectivo. Seguimos. Estas son otras mesas de collage. Me interesaba ver algunos fragmentos, por ejemplo, esta idea de que la belleza está en la mirada, ¿no? Como pensarlo desde otro lugar y ver cómo ellos transformaban esto. Esto es un trabajo de stop motion que hicieron con la profesora Isabel Struch en la mesa de lenguaje audiovisual. Hablo de mesa específicamente porque no es el taller de audiovisual en específico quienes hicieron este video de stop motion, sino que iban paseando, iban trabajando, los alumnos recorriendo las distintas mesas. Lo que nos importaba era ese cruce que se podía hacer intertalleres, para ver por lo menos para probar y ver qué pasaba, ¿no? Cómo era la comunicación entre las distintas disciplinas, de quienes no estaban acostumbrados por ahí a trabajar un determinado lenguaje, se encontraban en ese momento con una premisa en común, y esto fue un poco de lo que se vio. Muchas gracias. Gracias, Gracias. María Paula. Gracias, Andrea, por la presentación realizada. Interesante. Bien, se prepara la ponencia Gestionar un aula sin paredes, a cargo de Valeria Natalia Morón y Ana Laura Ardiles. Buenas tardes, ¿nos escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, iniciamos. Mi nombre es Ana Laura, soy vicedirectora del Colegio 781 y me acompaña la directora Valeria Morón. Buenas tardes. Un poquito les voy a contar dónde está la Escuela 781 para que después, cuando reflexionemos sobre lo que queremos mostrarles y presentarles, puedan entender cómo es que se fue desarrollando y cómo es que nos imaginamos esta escuela sin paredes, ¿no? Dolabón es un pueblito de 3.000 habitantes que se encuentra en el valle inferior del río Chubut, en la provincia del Chubut. Es lo que se denomina el corazón del valle. Y esta escuela, durante la pandemia, un momentito, necesito, ahí está.
No sé si pueden ver bien ustedes. A ver, no puedo pasar. Ahí, ahora sí. Esta escuela durante la pandemia se mantuvo, al igual que muchas otras escuelas, cerrada para sus estudiantes, pero en funcionamiento desde la virtualidad. Durante un mes fue lo que nos llevó a organizar esta nueva escuela en la nube. Para esto planificamos primeramente desde el equipo directivo y después fuimos distribuyendo las tareas al resto del equipo de la comunidad educativa. Generamos un sistema de estudiantes virtual, el cual era compartido con docentes, con profesores tutores y preceptores que hacían el acompañamiento a los estudiantes, y permitía hacer un seguimiento de la evolución y de la trayectoria de los y las estudiantes. Eso de alguna manera nos mantuvo conectados, y por otro lado hubo un trabajo muy fuerte de parte de todo el equipo para sostener la vinculación de estos estudiantes en condiciones bastante peculiares, porque somos un pueblo el cual tiene un gran número de matrícula que pertenece a una población de recursos medios bajos. Entonces esta acción de acompañarlos tenía que ser sostenida, de lo contrario sabíamos que los íbamos a perder, no digo para siempre, pero por un periodo importante. A esto lo llamamos pandemia INE. Esto es lo que nos pasó a nosotros dentro de la pandemia. A medida que íbamos evolucionando, un poco lo que se ve en el esquema es cómo funciona este sistema de gestión de estudiantes, ¿no? Que es lo que permite la vinculación entre las familias, las oficinas de alumnos, que es la que gestiona la organización de todo lo que es las notas, y después cómo esas notas pueden ser visualizadas entre docentes, preceptores y equipo directivo. Esto es una imagen de cómo era la escuela en aquel momento, y en un periodo previo a volver a la escuela en burbujas, que es la segunda instancia que nos tocó atravesar en esa pandemia. Entonces, en esta interpandemia, donde tuvimos otra escuela entre la virtualidad y la presencialidad, nos permitió a nosotros enlazar y ejecutar otra serie de actividades para con los docentes y para con las familias, que nos permitieron recuperar a aquellos estudiantes que por alguna razón no habían podido sostener ese vínculo. Y eso implicó repensar las metodologías de enseñanzas para que nuestros estudiantes puedan aprender aquello que había estado ausente o un poco diferente durante el periodo de la pandemia, ¿no? Esta imagen que les muestro la rescatamos de un aula en esta interpandemia, donde teníamos burbujas de docentes que no podían llegar al pueblo y estudiantes que concurrían al colegio y que necesitaban concurrir porque en sus hogares no tenían acceso a internet, por ejemplo. Entonces, en función de lo que sucedió en el 2020 y en el 2021, es que empezamos a pensarnos como una escuela distinta, como una escuela donde era posible estar en cualquier lado, ¿no? Y poder aprender y poder enseñar, ¿no? Por eso el título de nuestra presentación, una escuela, cómo gestionar esta escuela sin estas paredes, hoy donde ya estamos en la presencialidad, pero que queremos seguir sosteniendo este tipo de prácticas o recuperar aquellas prácticas que fueron realmente valiosas para nuestros estudiantes. Así que le doy la palabra a nuestra Dire para que ella nos cuente esta visión de futuro que tenemos. Bueno, buenas tardes. Sí, bien como comentaba recién Ana Laura, lo que nosotros hoy tratamos de proyectar sobre nuestra institución tiene mucha relación con lo que vivimos en la pandemia y en la pospandemia, que creo que todavía estamos transitando esta etapa. Y por esa razón pensamos a ver de qué manera podíamos continuar a partir de todo lo que nos dejó, ¿no? Todas estas nuevas enseñanzas, estos nuevos recursos que fuimos incorporando, que fuimos aprendiendo,
y que creemos que son muy valiosos y muy significativos para hoy la sociedad y lo que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes necesitan. Es así como pensamos en nuevos proyectos. También hay una particularidad en nuestra escuela, que es una escuela que trabaja la metodología de aprendizaje basado en proyectos, que eso también nos ayudó muchísimo, y esto lo empezamos a incorporar antes de la pandemia, y bueno, y enmarcado, digamos, en esta metodología, es que hoy tenemos algunas propuestas, entre otras que hemos realizado años anteriores, pero bueno, estas son las que hoy están presentes en nuestra institución, que es, por ejemplo, el Club de Robótica, es algo que conformamos este año, donde estudiantes que eligen conformar este club trabajan con un grupo de docentes, donde tienen dos ramas, una parte que tiene que ver con la lúdica y la conformación de equipos y participación en competencias de juegos donde incorporan la robótica, y otra parte que es la robótica aplicada a la vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, bueno, un grupo trabaja esto y otro grupo compite, digamos, en juegos desde la robótica y la programación. Lo cual obviamente nos traslada y nos transporta, digamos, a necesidades del ámbito de la vida cotidiana, y también nos ha permitido movilizarnos a distintas localidades para participar de estas competencias. También tenemos hoy una articulación entre lengua e inglés, donde utilizan distintas plataformas virtuales y van trabajando distintas actividades integrando las dos lenguas, y bueno, y esto, saliendo desde lo que es el aula de cuatro paredes, sino tratando de trasladar todas sus clases a través de plataformas distintas, diversas, que han ido transitando. Bueno, también tenemos la articulación de inglés con educación física y actividades que hacen al aire libre, donde, por ejemplo, una de las actividades fue el plugging, juntando residuos, van haciendo residuos que después se pueden reciclar, y que incluso tenemos un vínculo con una cooperativa de la localidad que se llama Dolabón Verde, donde juntan distintos materiales para ser reciclados o reutilizados, y bueno, nosotros participamos de esta actividad realizando esto, ¿no? Actividad física junto a recolectar aquellos residuos que sirvan para esto, para reciclar y reutilizar, y después los llevamos a esta cooperativa. También estamos realizando revistas digitales sobre la temática Los 40 años de Malvinas. Digo realizando revistas porque ya hemos hecho más de un capítulo, un fascículo, una que tuvo que ver con el contexto general de la guerra, historias de vida, entrevistas a veteranos de guerras de la localidad, bueno, anécdotas y un montón más de cuestiones, y otra que se está terminando ahora, que es sobre las mujeres en la guerra de Malvinas, que también cuenta con entrevistas y con bueno, relatos de vida de estas mujeres que participaron. Eso se está por terminar ahora y se va a publicar, todas las publicamos en las redes, y bueno, para esto también usaron distintas plataformas, distintos recursos, distintas aplicaciones que fueron de suma utilidad para poder construir una revista digital. Bueno, también estuvimos participando en el Consejo Deliberante de la localidad de Dolabón, donde los estudiantes presentaron distintas ordenanzas, distintos proyectos de ordenanzas sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente, primeros auxilios, equipos, gabinetes psicopedagógicos y demás dentro de las escuelas, bueno, educación sexual integral, distintas temáticas donde ellos proponían ideas para que se conviertan en ordenanzas. Y bueno, fueron al Consejo Deliberante, sesionaron, cada uno presentó sus proyectos, y bueno, ahora nos informaron que hay 2 de los proyectos que se presentaron que los van a declarar como ordenanzas municipales, y bueno, los chicos van a participar obviamente de ello. Promotores de Huerta es otro proyecto que se trabaja en conjunto con INTA,
donde bueno, se capacitaron a nuestros estudiantes para que ellos se conviertan en promotores de huertas domiciliarias, huertas totalmente naturales, con distintas técnicas de cultivo y técnicas de elaboración de herramientas caseras, y también algunos dispositivos para recolectar agua y otras cuestiones más, y también fertilizantes naturales, para que ellos esto lo trasladen a la comunidad y concienticen sobre la importancia de tener alimentos, elaborar nuestros propios alimentos, generar nuestros propios alimentos, y que estos sean lo más saludables posible. Así que bueno, también es una actividad que sale, digamos, de las aulas, porque ellos salen a promocionar esto por la localidad. Es más, hace 15 días atrás hicimos un evento en la peatonal del pueblo, donde se presentaron distintos stands con este tipo de información, y se repartieron semillas de ProHuerta para que las familias comiencen a elaborar sus propias huertas domiciliarias. Y no sé si nos quedaba algún ejemplo más de lo que estábamos. Bueno, también estuvimos trabajando con el espacio de IB, ¿sí? Que de Educación Intercultural Bilingüe, que nuestra escuela forma parte de este programa. Es un programa que está, digamos, es la única escuela secundaria, sí, es la única escuela que lo tiene, y aparte es un actualmente. programa del Ministerio de Educación. Y bueno, la idea con esto también es recrear gran parte de las prácticas culturales que tienen estos pueblos originarios, que son de nuestra localidad. Y bueno, en este caso podemos ver una imagen donde se trató de replicar cómo los pueblos originarios reciben el Año Nuevo Mapuche Tehuelche, y bueno, lo hicimos en conjunto con la comunidad originaria de nuestro pueblo, y con los estudiantes que participaron, y también con estudiantes que son descendientes de estos pueblos originarios. Y lo más importante es que lo hicimos no solamente a modo de recreación, sino también de celebración, y también de alguna manera dándole el significado y la importancia que merecen y que tienen, ¿sí? Y bueno, así como esta actividad, también celebramos la actividad de la Pachamama, también que coincidió con el aniversario de nuestra escuela, y también lo hicimos la celebración tratando de respetar cada una de las pautas y las partes, y las partes que conlleva, digamos, esta celebración. Así que bueno, sí, digamos que estamos, y tenemos muchísimas actividades más que tratamos de hacer, pero todas tienen que ver con esto, con salir a la comunidad, salir de las aulas, tratar de replicar todo lo que se trabaja en las escuelas, tratar de mostrarlo, tratar de compartirlo con otras comunidades educativas, comunidad de Olabon, otros localidades vecinas. Es más, ahora estamos haciendo un trabajo de integración con las primarias, y estamos, hoy acabamos de llegar de una de ellas, y durante toda esta semana vamos a estar recorriendo distintas escuelas primarias con precisamente proyectos o talleres relacionados con la robótica, la programación, el laboratorio, bueno, la informática, ¿no? Que son un poco los temas que hoy más interesan y son de suma utilidad, digamos, para la realidad que vivimos hoy en día y que nuestros estudiantes y futuros estudiantes van a requerir. Tal cual, es romper un poco lo que es el aula tradicional, para mostrar que existen otras posibilidades, y que nuestros estudiantes pueden aprender en contextos distintos, ¿no? Que más allá del aula, donde el docente también se encuentra con docentes de distintas asignaturas y tienen que planificar en conjunto, y son planificaciones que tienen que ir más allá de las cuatro paredes a los que estábamos acostumbrados a ejercer, ¿no? Y la verdad que en ese sentido, si bien la pandemia trajo cosas malas, también nos permitió pensarnos como una escuela distinta, como una escuela que era posible sacarla, abrirla y poder estar en distintos lugares al mismo tiempo. Y eso es muy significativo. Sí. Creo que estaríamos. Creo que sí, estamos. Gracias.
Gracias, Ana Laura. Gracias, Valeria, por la presentación. Nos hemos extendido un poquito, pero bueno, ya vamos a tener tiempo para poder, digamos, compartir y poder debatir y desanar algunas preguntas que tengamos. Bien, se prepara la ponencia del ABP como fomento a la participación ciudadana a cargo de Álvaro Vázquez. Hola, buenas tardes. ¿Comparto bien? pantalla? Sí, por favor. ¿Ahí sí? Se ve perfecto. Ahí. Perfecto. Muy buenas tardes, mi nombre es Álvaro Vázquez. Estaba escuchando con mucha atención a todos ustedes. Bueno, yo soy de acá del otro lado, de Chile. Me encanta participar en estas ponencias. Participé el año pasado, quedé con un gusto muy satisfactorio, así que quise volver a estar con ustedes acá compartiendo este diálogo docente que encuentro tan necesario, sobre todo en este siglo XXI. Mi ponencia se llama el ABP como fomento de participación ciudadana. Los objetivos de este proyecto que yo realizo en el colegio en el cual trabajo es fomentar la participación ciudadana desde la escuela, desarrollar el aprendizaje basado en proyectos, ABP, y potenciar las diversas habilidades de nuestras y nuestros estudiantes. Pero ¿cómo fomentar la participación ciudadana entre nuestros estudiantes? Hoy en día nos vemos enfrentados, sobre todo he escuchado con mucha atención y también es una realidad que nos pasa acá en Chile, esta escuela post-pandemia, hay un desinterés un tanto por lo colectivo y hay un individualismo cada vez más fuerte. Entonces, si nosotros desde la escuela queremos fomentar la participación de nuestras y nuestros estudiantes, tenemos que buscar ciertas herramientas o ciertas actividades que tiendan a propender hacia esto. Para clarificar un poco sobre participación ciudadana, Baño en el 98 nos dice que es una intervención de los particulares en actividades públicas en tanto portadores de intereses sociales. Así como Merino nos dice que esta participación ciudadana nos sirve para dirimir problemas específicos, para encontrar soluciones comunes o para hacer confluir voluntades dispersas en una sola acción compartida. Esto es como para dar el cariz y la importancia de la participación ciudadana, entendiendo la participación ciudadana más allá del simple ejercicio del voto o el sufragio, sino que la participación ciudadana desde los centros deportivos, las agrupaciones religiosas, políticas, culturales, de cualquier índole. Eso es lo que también nos llama, por lo menos en las directrices del Ministerio de Educación, a fomentar la participación ciudadana en nuestras y nuestros estudiantes. Y sobre este aprendizaje basado en proyectos, estos ABP, Blanc, el 97, planteaba que el ABP es un modelo de aprendizaje en el que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real, más allá del aula de clase. Y Galeana, el 2006, dice que este modelo tiene sus raíces en el constructivismo, para irle dando también ya la forma o esta idea de dónde vamos a potenciar este ABP. ¿Cuáles son los beneficios del ABP? Desarrollar habilidades y competencias de diversa índole. Los estudiantes no solamente se van a centrar en una típica ponencia, en una típica o en un típico informe, sino que van a tener que desarrollar habilidades y competencias que van a permear más allá que esta aula de clase. Aumenta la motivación. Al ir desarrollando su propio proyecto, que fue una iniciativa de ellos, los estudiantes se sienten mucho más comprometidos que cuando es una clase a la usanza antigua, una clase expositiva. Entonces, les genera mayor interacción y mayor motivación. Se integra el aprendizaje en la escuela y la realidad. Ellos ya no solamente van a ver un aprendizaje en los libros, un aprendizaje teórico, sino que va a ser un aprendizaje mucho más vivencial. El desarrollo de habilidades de colaboración para construir el conocimiento. Se espera también, y se logra con esta actividad, que ellos se den cuenta que pueden construir su propio conocimiento desde una problemática que ellos mismos la sugieren, que ellos mismos la identifican. Ellos van buscando los caminos y van planificando la actividad para
llegar al final con su aprendizaje y lo que le muestran también al resto de la comunidad. Acrecentar las habilidades para la solución de problemas. Nos damos cuenta también, y eso también es un beneficio que tiene esta ABP, que muchas veces, o lamentablemente como sociedad, inclusive nosotros ya los adultos, claro, identificamos problemas. Identificar problemas es fácil. Pues, falta esto, falta esto, falta esto otro. Pero nos tenemos que quedar solamente en identificar el problema o tenemos que tratar de buscar soluciones. Y ahí también va un poco esto, al desarrollar proyectos. Aumenta la autoestima. Junto con este ABP, al momento de ir desarrollándolo, los estudiantes se van sintiendo capaces. Pues ellos, cuando uno les presenta la actividad, muchas veces dicen, chuta, pero profe, tan largo, pero profe, pucha, esto y esto otro. Porque, ojo, yo este ABP lo trabajo el primer semestre y el segundo semestre. Acá tenemos modalidad semestral. Entonces, el primer semestre es la parte de la planificación y la presentación al grupo curso, y el segundo semestre es la implementación, que ya la estamos haciendo, casi todos están listos, quedan como 2 grupos que terminen su implementación ahora. Acrecenta las fortalezas individuales del aprendizaje. Cada uno de ellos se da cuenta que puede ir desarrollando su aprendizaje. Ya no esperar algo que se le plantee del aula, no esperar esta imagen del profesor dictando la clase, sino que ellos poder ir descubriendo su propio aprendizaje y basado en su idea, en lo que a ellos les llama la atención. Aprenden de manera práctica a usar la tecnología. También varias de mis colegas acá presentes mencionaban que post pandemia, lo positivo, si le podemos encontrar algo positivo a la pandemia, fue el uso de la tecnología. Entonces también los chiquillos hoy en día se familiarizan mucho más. En el colegio donde yo trabajo, estos años pandémicos, estuvimos con Classroom, trabajando con Classroom, los niños también trabajaron mucho enviando su evidencia a través de estas plataformas. Yo hago mucho uso de las encuestas de Google, entonces ellos se van familiarizando un poquito con estas tecnologías. ¿Cómo desarrollarlo en la escuela? Primero, identificando una problemática, planificando las soluciones, presentando esta idea, desarrollando la intervención y luego también una evaluación de su propio trabajo. Esto es autoevaluativo. Nuestra propuesta metodológica es que en la identificación de los problemas, los equipos libremente identifican alguna problemática que les aqueje. Libertad aquí absoluta. Se dan cuenta porque tengo algunas imágenes de los proyectos que me hicieron este año. Luego ellos tienen que fundamentar y planificar la actividad. Porque muchas veces uno dice, oye, pero yo encuentro que este es un problema. Ya, pero ¿será tanto problema? ¿Cómo me lo fundamento? Primero, fundamento teórico. Búsqueme, no sé, si vamos a hablar de la obesidad infantil, vamos a hablar de que los niños están muy sedentarios, ya. Fundamentenlo teóricamente que los adolescentes necesitan hacer ejercicio. Luego, ¿será necesario solamente el fundamento teórico? Ya, fundamento práctico. Apliquémosle una encuesta. ¿Con qué cursos quiere trabajar usted? ¿Primero y segundo medio? Ya. Apliquémosle una encuesta. ¿Qué quieren los alumnos de primero y segundo medio? ¿Quieren un campeonato de fútbol? ¿Quieren un campeonato de básquetbol? ¿De qué manera quieren ellos ejercitarse? Por ahí va esta propuesta de ABP. Y por último, la implementación y la evaluación. Implementen el proyecto en la escuela para luego evaluar el trabajo. La evaluación la pueden hacer ellos, la puede hacer el público objetivo al que implementaron su proyecto, la pueden hacer el resto de los profesores, porque aquí yo también lo hago trabajar con otros niveles. Muchos también les llama mucho la atención trabajar con niños más chicos. En el colegio de trabajo tenemos enseñanza preescolar, básica y enseñanza media, o sea, parten desde los 4 años hasta los 18 años los niños, entonces hay distintos rangos donde ellos pueden implementar su proyecto. Aquí tengo algunas de las ideas que surgieron este año. Vuelvo a decir, aquí toda la idea netamente de ellos. Aquí la gracia es de los estudiantes. Aquí yo solamente les planteo la inquietud al inicio, les doy las directrices, vamos a hacer esto, esto, otro, pero la idea aquí de ellos, iniciativa propia. Un grupo de niñas hizo unos bozones de sugerencias para los salones de los directivos. Nosotros trabajamos con, aparte de GFTP, con evaluadores por ciclo. Entonces se daban cuenta que de repente ciertas inquietudes, sugerencias, ideas, los estudiantes quedaban y no sabían cómo hacerla llegar. Entonces se establecieron buzones bien coloridos. Ellos mismos crearon los buzones y lo establecieron en esta oficina de directivos dentro del colegio. Fue muy bien recibido. Una vez al mes ellas van recopilando esta información y se la hacen llegar también, la calendarizan para entregársela a los directivos pertinentes. Otro de los grupos se dieron cuenta de otra problemática. Acá nosotros en Chile funciona la JUNAEP desde la época de 1965, el gobierno de Eduardo Frei Montalva,
que es la Junta Nacional de Ayuda Escolar y Becas, ¿ya? Pero ¿qué pasaba? Que estos almuerzos que se dan en la JUNAEP, hoy en día muchos estudiantes son vegetarianos y veganos. ¿Y qué pasa si el almuerzo viene con carne? Entonces, era una problemática y que la identificaron ellos, estudiantes de tercero medio. Entonces ellos solicitaron a través de orientación colocar en estos pases de almuerzo ese sticker verde. Y eso significa que esos niños son vegetarianos o veganos, entonces tratar de ofrecerle una opción que no contenga carne. Iniciativa de ellos. También otro grupo, nosotros venimos celebrando Fiestas Patrias hace poquito, 18 de septiembre, se dieron cuenta que faltaba este año, también nosotros como colegio, hago el mea culpa acá, esta pospandemia nos costó volver a organizar lo que eran las actividades propias que teníamos con los estudiantes. Entonces, dentro del cronograma 18 de septiembre de Fiestas Patrias, se dieron cuenta que no había una competencia de cueca, del baile. Entonces ellos dijeron, profe, nosotros vamos a hacer una competencia de cueca. Y ellos gestionaron la competencia de cueca. La hicieron por niveles, de diferentes edades, crearon las bases las hicieron hasta con un código QR que fueron dejando sala por sala para que los niños escanearan el código, se inscribieran de manera virtual, gestionaron los premios a través de la dirección del colegio, a los niños se les entregó diplomas, se les entregó medallas, pero todo fue gestión de ellos. Ellos gestionaron recursos, cotizaron los premios, tuvieron que hacer todo eso y resultó bastante llamativo. O sea, tuvimos mucha participación, al final ya no teníamos espacio para poner más parejas bailando cueca ese día y justo coincidió con las celebraciones del colegio. Iniciativa de ellos. Como colegio nosotros dimos por alto que este año no iba a haber competencia y ellos dijeron, no, profe, si de verdad esto llama la atención, nosotros queremos plantearla y la realizar. Otro grupo de niños, la que se ve acá a la izquierda de la pantalla, ellos desarrollaron pausa activa en los niveles de primero y segundo básico. Estamos hablando de niños de 6, 7 años. Ellos se dan cuenta también teóricamente que la actividad física en los niños mejora también la capacidad cognitiva. Entonces ellos pasaron por las diversas salas, estos cursos más chiquititos, ofreciendo una pausa activa. Ellos prepararon una rutina de ejercicio de 10, 15 minutos y ellos pasaban por las salas ofreciendo. Fue muy bien recibida tanto por los estudiantes de los cursos más pequeños, así como las colegas que también trabajan con esos cursos, porque llamó la atención que estos alumnos más grandes, ya en etapa casi terminal de nuestro colegio, vayan a participar con los cursos más chiquititos y hacerle esta pausa activa. Otro curso también se dio cuenta e identificó la limpieza de las salas. Que de repente hay poca limpieza, entonces pusieron esos medidores de limpieza en cada una de las salas y los propios cursos van marcando qué tan limpio, qué tan complejo estuvo el aseo de la sala semanalmente. También otro grupo de niños, que este también fue a mí en lo personal me gustó mucho la atención porque fue un taller socioemocional que gestionaron ellos también, fueron a pedirle ayuda al psicólogo del colegio, que les preparara un taller, y hicieron un taller con niños de sexto básico. ¿Por qué les digo que me llama mucho la atención? Porque los niños que hicieron este taller socioemocional, varios de este grupo pertenecen al programa de integración escolar y ellos también venían con un bagaje anterior que recibieron ese apoyo de parte del colegio. Entonces ellos identificaron también esa problemática que a cierta edad, los casos de bullying, los casos de baja autoestima, y ellos quisieron fomentarlo en sus compañeros más pequeños y desarrollaron un taller socioemocional que también fue un éxito, les fue bastante bien. También otro grupo identificó esta parte de la falta de actividad física, la necesidad, y armaron un campeonato de baby fútbol a la hora del almuerzo. Fueron 2 semanas desarrollando campeonatos con los cursos que querían participar. También la participación, la inscripción se hacía de manera online, era por curso, con las reglas, con los tiempos bien medidos, y ellos establecieron. También gestionaron premios y todo para finalizar. Los resultados que se obtienen con esta metodología ABP. Las y los estudiantes pueden investigar sobre temáticas recientes y que a ellos les concita la atención. Como ustedes se dieron cuenta, a algunos les llamaba la atención lo de la alimentación, otros del deporte, otros del desarrollo socioemocional, no imponiéndosela yo como profesor, no diciéndole, oiga, tenemos que trabajar sobre la motricidad, no, que a ellos les nazca, que ellos identifiquen eso. Aprendan a trabajar con TIC, encuestas de Google, edición de video,
En la evidencia ellos tenían que grabarse, porque yo no puedo estar viendo todos los proyectos al unísono, entonces muchas veces era un video que me mostraban, profe, mire la parte del campeonato, profe, esto, otro, los PPT, y todo eso también va de la mano con el trabajo. Desarrollan autonomía al conseguir espacio y recursos en el colegio. Si había que conseguir el gimnasio, ellos tenían que redactar la carta para solicitar el gimnasio. Si había que conseguir recursos, ellos tenían que redactar la carta consiguiendo los recursos, trayendo las cotizaciones de lo que se iba a comprar, todo eso. Se desarrolla el trabajo en equipo. Muchas veces nosotros decimos, ya, vamos a fomentar el trabajo en equipo, pero ¿logramos fomentar el trabajo en equipo? Muchas veces quedamos ahí como en un grupo nomás, pero el trabajo en equipo, que cada uno identifique sus fortalezas y que estas fortalezas creen algo más que la suma de las diferencias, cuesta, y créanme que con una ABP se logra, porque solitos nacen los líderes. Aquí solitos se van identificando los líderes, no es para qué designar, ellos solos al ir trabajando van estableciendo sus roles. Fomentan la planificación y presentación de sus proyectos. Cuando yo les pido la planificación durante el primer semestre, yo se las pido con una carta Gantt. Entonces ellos también marcan ellos su tiempo. Yo no le digo, mire, usted tiene esta semana, ¿no es cierto? No, ellos solo tienen que ir relacionándose y cumpliendo sus metas, estableciendo sus propias condicionantes. Y en base a esa carta Gantt, si ellos la van cumpliendo, es la final la evaluación cuando yo se la hago de acuerdo a si van cumpliendo lo que ellos establecen. Ellos establecen el grupo con quien van a trabajar. Si se sienten más cómodos trabajando con grupos más chicos, lo hacen con un grupo más chico. Si se sienten cómodos con su propio curso, lo pueden hacer también. Quiero cerrar con esta frase de Jean Piaget. Cuando le enseñas a un niño algo, le quitas para siempre la oportunidad de descubrirlo por sí mismo. Muchas veces nosotros como profesores nos cuesta transitar de esta típica clase expositiva a que ellos creen su propio aprendizaje, que ellos nos digan qué es lo que a ellos les interesa, que ellos nos digan cómo quieren mostrar su aprendizaje, que ellos investiguen. Puede sonar un poco trillado, pero en este siglo XXI, mi opinión personal es que tenemos que centrarnos más en la habilidad que el mismo contenido tan rígido, porque lamentablemente si seguimos solamente pensando en el contenido, no logramos. A mí me pasa acá, yo esto lo trabajo en formación ciudadana. Ustedes me dirán, pero ¿y qué tiene que ver esto con formación ciudadana? Para mí los estudiantes que logran hacer este proyecto, que logran hacer esto, entienden mucho más lo que es formación ciudadana que si yo les estoy explicando de un manual lo que para mí es formación ciudadana y les menciono teoría y les menciono distintas ideas. Aquí aprenden lo que es formación ciudadana, aquí aprenden a unirse pensando una problemática, cómo resolverla. Y eso les va a servir no solamente en el colegio, sino que cuando terminen su edad escolar y lleguen a la vida adulta, poder elaborar un proyecto de lo que a ellos les parezca. Entonces, esa es mi motivación y ese es el transitar que tenemos acá. La bibliografía que utilicé para este trabajo, Merino, Baño, Blanc y Galeano. Eso sería mi presentación. Gracias, Álvaro, en tu extensa presentación interesante. Disculpen. Todo el trabajo realizado. Bueno, ahora abrimos la posibilidad de poder intercambiar ideas, de poder preguntarnos entre nosotros aquello que nos interese profundizar. Desde mi lado, cuando leía las ponencias, lo que encontraba como común denominador la importancia, y después cuando uno lo ve a nivel universitario ya, la importancia del desarrollo y de comenzar desde chiquitos a trabajar el tema del equipo, a trabajar en forma mancomunada y comunitaria, y esta posibilidad de poder en todas las propuestas de trabajo que fueron exponiendo de distintos lugares, porque tenemos ponencias de la ciudad, provincia de Buenos Aires, Chubut, La Rioja, de Chile, donde es interesante, ¿no?, la importancia, ¿no?, del desarrollo del trabajo en equipo, que después a futuro, no solo a nivel universitario, sino también ya después poniéndonos pensando a nivel laboral, es tan importante hoy día. Y otro detalle que me interesó y me pareció muy lindo también ver en todo lo que cada uno de ustedes fue exponiendo y compartiendo, esta necesidad
¿no? Y este sentir que la escuela como edificio y estructura quedó chica. O sea, uno necesita salir, ya sea a través de la ayuda de las tecnologías que lamentablemente por la pandemia, pero como resultado de, nos puso, no, digamos, en órbita con el tema de, bueno, implementar el uso de distintas aplicaciones y de distintas tecnologías de la información y comunicación, que hacen que la escuela ya no sea ese edificio que está ahí arrumbado en un lugar, sino que sea algo que está dentro y con la comunidad. Eso me pareció muy interesante, el poder verlo y escucharlo, ¿no? De todas y cada una de las exposiciones que ustedes realizaron. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para realizar a alguien que ya hizo una exposición, para profundizar el tema, o algún tema que quieran, digamos, aclarar a la luz de, bueno, de lo que otros fueron compartiendo. Nos queda media hora. Sí, Elías. Sí, bueno, me gustaría realizar una consulta ahí a la directora del sur, Ana Laura Ardillas. Bueno, felicitarla por el compromiso que tiene su institución para con el compromiso sociocomunitario, para con la comunidad de ahí de tu ciudad, y preguntarle cómo interpretan, veía la foto ahí, ¿no? De los pueblos originarios, que se involucra tanto la institución educativa con las comunidades originarias. ¿Cómo es el acercamiento, cómo lo ven las comunidades originarias al que una institución gubernamental se quiere involucrar con, por ejemplo, con la vida de ellos, con las culturas, las tradiciones de ellos? ¿Cómo se vive ese momento? ¿Me podrían comentar, perdón? Y ellos muy agradecidos, realmente muy agradecidos, porque sí es algo que no se ha visto, por lo menos en nuestro pueblo, esto de que de involucrar a los estudiantes a una edad que es tan compleja como es los adolescentes, y que lo hagan con muchísimo respeto, ¿no? De escucharlos atentamente, incluso nosotros esa actividad que mostrábamos recién, de la celebración del Año Nuevo Mapuche Tehuelche, lo hicimos con estudiantes que quisieron participar. O sea, esto no fue impuesto tampoco, sino fue algo que ellos eligieron participar, y fue una actividad que se organizó con muchísimo tiempo. Con mucho respeto también. Era una actividad que por condiciones climáticas inicialmente íbamos a hacer lo que se llama la pernotada, porque realmente era celebrar la ceremonia real, ¿no? Con lo que implicaba, y bueno, justamente tuvimos lluvias, que no es lo normal en nuestra zona, pero bueno, lluvias heladas con bajas temperaturas, así que tuvimos que cancelar, y la ceremonia inició muy temprano, a la mañana, porque tiene un momento en el día, se inicia en el momento antes, previo a que salga el sol. La ceremonia se llama Huetripantú, que es el Año Nuevo Mapuche, cuando el solsticio pasa del otoño al invierno, y bueno, había que esperar un tiempo previo a la salida del sol. Se hace un ritual que es muy emotivo, y un poco que es lo que se visualizaba en la foto, ¿no? Y una de nuestras cuestiones era, bueno, solamente asiste el que realmente lo va a sentir, porque tiene que hacerse con mucho respeto, porque iba a participar la comunidad, y parte de esa comunidad mapuche eran las abuelas de algunos de nuestros estudiantes. Sí. Así que la verdad que fue muy emotivo, y nosotros nos sentimos, pero por demás agradecidas de la comunidad educativa que acompañó, ¿no? Porque los chicos tuvieron que venir antes a desarrollar la actividad, y después a sostenerla, porque una vez que se celebró, que se hizo alrededor del fuego, con la salida del sol, después continuamos con las actividades dentro del aula, para que justamente esto no fuera algo aislado, sino que el resto de la escuela que no había participado sí lo haga desde otro lugar más académico, ¿no? Para que se entendiera por qué y cómo. Pero bueno, esa es una de las tantas actividades. Sí, después cerramos con un asado que disfrutamos todos, que fue donado por la Secretaría de Asuntos de Derechos, sí,
de Derechos Humanos, de acá de la provincia de Chubut, bueno, nos donó todo lo que es la carne para celebrar este asado final. Así que fue una actividad muy, muy linda y de la cual participaron estudiantes, profesores y por supuesto representantes de los pueblos originarios de nuestra localidad. Y para destacar, nosotros llevamos ya varios años trabajando, ¿no? Es un trabajo en equipo, donde estamos por un lado lo que es el equipo directivo, que hace todo lo que es la gestión para que estas cosas sucedan, pero también hay un equipo de docentes que permiten trabajar estos temas en el aula, y no en un aula tradicional donde estamos acostumbrando, no es un edificio, sino que obliga a que el docente se piense en otros espacios. Y realmente ya llevamos más de 10 años trabajando de esa manera. Ahí estuvimos escuchando al compañero de Chile, donde él justamente hablaba de los beneficios de trabajar en un aprendizaje basado en proyectos o en problemas, donde nos genera, es eso lo que genera, que el estudiante sea partícipe, se apropie de lo que estamos haciendo, y todo lo que hacemos está vinculado con la comunidad. Pueblos originarios es un tema que llevamos trabajando años, y que de alguna manera no hemos logrado conectarnos con esta comunidad, pero tenemos otros temas, como es el medio ambiente para la localidad, el desarrollo productivo de la localidad, y de alguna manera implica que ellos se involucren en lo que están haciendo, porque es su futuro, es el lugar donde viven, es su futuro trabajo, cómo se van a desarrollar como adultos, y bueno, tratamos de trabajarlo de una manera, similar y en equipos. Esto no es posible si no hay trabajo en equipo, docentes de la comunidad y acompañamiento de los papás, que con la pandemia eso se fortaleció mucho. Genial, gracias. A mí me gustaría preguntar, porque también uno de los temas que me llamó la atención, no sé, a María Paula o a Andrea, esto no de las efemérides remixadas, o sea, tratarlas de ver desde otro lugar, no de ese acto formal, sino de que los chicos puedan intervenir y desde distintas disciplinas poder expresar y ver, bueno, lo que implicó ese hecho histórico importante. No sé si nos quieren ampliar un poco más cómo ha sido el trabajo, qué otras áreas han podido desarrollar. Voy a contar un poquito brevemente algunas cosas más sobre por qué elegimos Nora Iniesta, y después le paso la palabra a mi compañera Pau, si les parece. La idea de trabajar con esta artista viene básicamente a través del ensamblaje de objetos. Ella tiene una gran obra en relación a la idea de ensamblaje. Entonces, ¿qué implica un ensamblaje? Trabajar con objetos que vienen de distintos mundos y con distintos soportes, y luego a través de eso realizar un nuevo objeto. Y ver cómo conviven, ¿no? Ver de qué manera conviven estas piezas para poder construir una pieza nueva, que en definitiva es un poco lo que nosotros trabajamos como dinámica interna de composición en cada uno de los talleres también, ¿no? Esa idea de ensamblaje también se traslada de alguna manera a la dinámica grupal, ¿no? ¿Por qué? Porque se trabaja también sobre el interés de cada uno de los alumnos, ¿no? Y que cada uno pueda armar su propio proyecto, su proyecto personal, pero también tener un proyecto grupal que está compuesto, ¿no? Que tiene todo un proceso de composición colectiva. Así que esto fue un poco lo que se vio el día del 20 de junio, cómo se puso a prueba esa dinámica en el patio central del colegio, con muchas mesas, varias en simultáneo. Está bien que es cierto que algunos tenían un trabajo previo hecho, sobre todo con la referencia de obra de Nora, pero bueno, esto un poco se puso ahí de manifiesto claramente en el momento en que
arrancamos con las actividades que al principio pensamos, bueno, listo, es el acabose, porque teníamos 240 alumnos, 200, como dando vueltas, trabajando al mismo tiempo, y eso genera una ebullición y una energía que al principio es un poco apabullante y después sola se fue ordenando. No sé, Pau, si vos querés contar algo más. Yo amplío un poquito más sobre las otras fechas que trabajamos. Las primeras, la verdad que 24 de marzo, 2 de abril, tuvieron una intervención mucho mayor de parte de los docentes, porque inevitablemente todavía el espacio no estaba dado para una participación en un protagonismo más activo, estaban como más en plano de espectadores. Y las áreas con las que trabajamos a partir de ahí, el 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, y ahora el 11 de septiembre, fueron varias. Trabajamos con sociales. Ahí, por ejemplo, para el 25 de mayo y para el 9 de julio, directamente ellos guionaron los trabajos a realizar. Entonces se les dio desde el momento cero la posibilidad de pensar el acto, el espacio, el encuentro. Y eso fue interesante porque, por ejemplo, en el 9 de julio, un grupo de estudiantes de cuarto año armó el plan de trabajo. Entonces decidieron que querían retomar algo más tradicional y que entrara en escena alguien del contexto actual, planteando ahí como de manera disruptiva algunas preguntas al pasado. Después definieron el trabajo sobre algunas canciones y la posibilidad de pensar a partir de un yo soy porque nosotros somos, que tenía un poco que ver con esto de pensar el conjunto y pensar lo colectivo, una especie de fogón compartido que terminó con una comida y demás. Y después, por ejemplo, para el 11 de septiembre, que es esta última, se trabajó en una clave totalmente distinta, desde lo propio de cada grupo, pero aprovechando a pensar la fecha para poder trabajar con los estudiantes sobre algunas de las mismas preguntas que nos estamos haciendo nosotros como adultos y educadores sobre la educación. Entonces, poder animarse a repensar esto. Entonces, por ejemplo, trabajaron, no sé, con cartas al futuro de ellos mismos, como preguntándose, bueno, entonces, dentro de unos años, ¿qué voy a decir sobre la escuela que tuve? ¿Qué de esto, qué de mi lectura como estudiante hoy destaco? ¿Qué mirada tengo sobre mis docentes en un plano más amplio? Trabajaron sobre escenas de películas en torno a lo icónico de la educación, bueno, como distintos puntos ahí de vista. Genial. Gracias, Una chicas. cosita más, nomás, es que igual que los demás compañeros acá de las ponencias de hoy, yo quiero destacar el trabajo en equipo que hay en el colegio permanente, el intercambio permanente y el trabajo de todos los profesores que dedican mucho tiempo a sus tareas y que proponen siempre nuevos caminos, y que es lo que hace también que sigamos adelante, ¿no? Atrás de todo esto hay un equipo de profes enorme que van siempre al frente ahí y sostienen la dinámica de los grupos, y me parece eso que es muy destacable, ¿no? Genial, gracias Andrea, María Paula. Elías o Cintia, de esta utilización de Moodle, ¿alguna repercusión, alguna, digamos, por parte de los estudiantes? ¿Cómo siguen en el proceso de utilización de esta tecnología? Bien, nosotros seguimos haciendo, si bien como he dicho en la ponencia, ¿no? Ya no estoy ejerciendo como tal en la institución, pero ha sido bastante fructífero ver que en el momento en que nosotros propusimos a los cursos, tanto cuarto como así también quinto, la implementación de esta plataforma fue bastante fructífera, en la medida en que los chicos se dieron cuenta de que hay un panorama más amplio, más allá de lo que es los métodos tradicionales de enseñanza, y también nosotros tratamos de orientarlos diciéndole o anticipándole, miren chicos, el día de mañana cuando ustedes decidan seguir estudiando,
sea en un instituto de formación docente, sea en un ámbito universitario, van a tener que manejar y familiarizarse con herramientas digitales, porque hoy en día la tecnología está instaurada en nuestras vidas y es una instancia en que por ahí hay personas que son reacias a usar las tecnologías, pero lamentablemente es una realidad que nos toca vivir, que las tecnologías están y tenemos que aprender a convivir con ellas, ¿sí? Y más en una sociedad de conocimiento donde los nativos digitales, que son nuestros alumnos, los estudiantes, tienen la facilidad de adquirir el conocimiento o ingresar a navegar, buscar. Es mejor que ellos sean los generadores del conocimiento. Nosotros, como bien decían también los compañeros en las ponencias, ser nosotros los mediadores, los guías, de proponerles, orientarlos, ¿sí? Sugerirles. Ellos tienen que, más que nada, hacer la apropiación de los contenidos y generar o despertar ese pensamiento crítico y creo que reflexivo, ¿no? Para generar un cambio en la comunidad, en alguna situación problemática que les toque vivir. Es mejor que sabiendo combinar la tecnología, como así también la parte humana del conocimiento, ¿no? Genial, gracias Elías. Cecilia, no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer. Sí, estás muteada. Sí, yo le quería hacer una pregunta a Elías. ¿Hay algún proyecto a nivel institucional para llevar adelante? Porque, a ver, el uso de las plataformas virtuales requiere que los docentes organicemos el contenido, los recursos, para facilitarle esa estructura a nuestros alumnos. ¿Hay un proyecto para que los docentes se puedan capacitar en esta cuestión? Sí, lo hemos en su momento, si bien surgió como iniciativa propia de un curso de nosotros, mejor dicho, para con nuestros estudiantes, se presentó, se bosquejó un proyecto ante dirección. Como bien decía en la ponencia, sería lindo de que se implemente en el resto de los cursos anteriores a cuarto y quinto, ¿no? Para que sea más familiarizando y preparando a los estudiantes, ¿no? Con estas nuevas plataformas digitales. Hay un proyecto, sí, ahora que se apruebe, porque eso si bien, como sabemos, se eleva, por ejemplo, a ministerios, hasta que lo aprueben, si lleva a la práctica, se capacite a los docentes, ¿sí? Porque si bien Molde, la facilidad que tiene es libre, es gratuito, es accesible, permite una enseñanza personalizada, involucra también la parte del docente, de cómo lo familiarizamos, lo introducimos en el tema de la plataforma Molde. Si bien estuvimos trabajando con Classroom, pero Molde es un poquito más allá de Classroom, ¿sí? Hay un proyecto, ahora que se apruebe, hay que ver. Bien. Cecilia, me quedé pensando en el tema esto de los postcats, ¿no? Si hay algún tema, porque no sé si se me escapó a mí, si hay algún tema especial sobre el cual ellos escriben, o tienen la libertad de tomar distintos temas y ir haciendo sus escritos. Bueno, quizás lo que no dije es que el proyecto nace desde las salas de profes, donde intercambiamos distintas estrategias, pero también problemáticas, y una de las grandes problemáticas era esta cuestión de la oralidad, más que nada la oralidad más sobre la escritura. Entonces pensamos en este proyecto. Y también cuando nosotros, el borrador nuestro, la temática era libre, pero después lo adaptamos después del 2 de abril, con esta cuestión de los 40 años en Malvinas. Entonces, si bien el proyecto ya estaba llevándose adelante desde el área de literatura y desde el área de nuevas tecnologías, con la parte procedimental, más que nada de nuevas tecnologías, con el uso de
o sea, en principio se hizo un taller de grabación y después se hizo un taller de edición por medio del software Audacity. Ya se estaba trabajando con esta cuestión, pero todavía los chicos no habían empezado a escribir. Entonces ahí es cuando nosotros dijimos, bueno, pongamos una temática, y la que pusimos fue poesías sobre los 40 años de Malvinas. Algunos profes, como lo reivindicaron algunos colegas que están en las ponencias, el trabajo en equipo, y que también surgen otras cuestiones. Por ejemplo, en uno de los cursos, porque se llevó adelante con 4 cursos, con 4 cuartos, una profe se le ocurrió también ir más allá, también hacer caligramas, por ejemplo, de hacer muros digitales, infografías también. Entonces como que fue más allá de los límites que tenía el proyecto. Pero bueno, respondiendo a su pregunta, es sobre los 40 años de Malvinas, era la temática. Genial, gracias. No sé, Jessica y Adriana, con el proyecto, ¿no?, de trabajo interdisciplinario, ¿cómo fue digamos, la cocina, el poder implementarlo, ¿no?, y poder, digamos, trabajar, ¿no?, con distintas áreas para que los chicos puedan desarrollar esto, ¿no?, de los ecosistemas dentro del aprendizaje? Y fue un poco difícil tratar de coordinar la parte de la historia y la físico-química, ¿sí? Pero bueno, le encontramos la vuelta con este eje común que encontramos, la vida cotidiana, tratando de trabajar cómo se conservaban los alimentos en la época del virreinato, que era lo que estaban estudiando desde 1810 a 1820, y las conservas que se preparaban y después cómo fue avanzando con las nuevas tecnologías en nuestras épocas, ¿no? Entonces trabajamos un poco ahí la parte de la fisicoquímica relacionada con la preparación de conservas en vinagre, en salmuera y en los almíbar, ¿sí? Y después llevamos eso, bueno, ¿por qué, no? Se preparan ese tipo de conservas, qué es lo que hace la preparación de estas soluciones, por ejemplo, del agua salada o del agua con azúcar, por qué hace conservar eso a los alimentos, ¿sí? Bueno, y eso nos costó bastante, como también cómo trabajar el agua, cómo se trabajaba y cómo se llevaba el agua en la zona de, bueno, en el 1810, ¿no es cierto?, la contaminación del agua, cómo se llevaba a las casas y la relación con los tiempos actuales. Así que esos fueron los temas de encuentro que tratamos de trabajar desde lo histórico y lo de físico-química. Los chicos valoraron mucho esto del trabajo interdisciplinario, de encontrar puntos de encuentro, ¿sí? En la evaluación final, cuando nosotros les preguntamos, al principio decían, bueno, que éramos muchos docentes, porque trabajamos los de físico-química y los de historia juntos, ¿no? Pero que después se acostumbraron, o sea, el aula se planteó diferentes, hasta que ellos se adaptaron, pero que después vieron el beneficio del tratamiento de estos temas de manera integrada, que a veces, bueno, cada docente trabaja en su aula separadamente, en tiempos distintos, y no se valora este trabajo conjunto, ¿no? No sé, o sea, no es que no se valora, el chico le cuesta integrar este proceso, se dan en asignaturas diferentes y el chico lo tiene que integrar, y eso cuesta, entonces lo trabajamos de manera integrada en el mismo momento. Y con artículos comparando, bueno, artículos, y también tratamos de utilizar esto de las nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, la explicación de un proceso de solución utilizando una simulación, por ejemplo. Así que eso también fue muy beneficioso.
a pesar de las dificultades que tuvimos respecto a la conectividad, que esto ya lo comunicó Jessica, ¿no? Así que bueno, más de una vez tuvimos que bajar los programas y llevar el programa y no lo podíamos trabajar en línea, ¿no? Que eso fue alguna de las dificultades que se nos presentaban en ese desarrollo. ¿No? Genial, gracias Adriana por la Por ampliación. favor. Álvaro, una materia tan, digamos, complicada como es la educación ciudadana, ¿cómo fue, digamos, empezar a abrirse y a poder dar, digamos, la posibilidad, ¿no?, de que los chicos se expresen y puedan elegir sus distintos temas a llevar adelante? Bueno, yo creo que lo primordial acá es buscar la motivación, porque cuando nos quedamos solamente en el hecho de pasar el contenido, yo soy profesor de historia, pasar solamente el contenido no es tan significativo muchas veces para nuestros estudiantes y a veces no nos damos ni cuenta, porque uno trata de avanzar, pero si el estudiante no lo encuentra significativo, no le encuentra una significancia para ello, no le prestan muchas veces la atención. Entonces, si cambiamos el paradigma de solamente el contenido, hacerlo llegar al estudiante y nos damos vuelta y buscamos la motivación que ellos tienen para adquirir un conocimiento, un aprendizaje, yo creo que por ahí va. Tengo la suerte que dentro del colegio en el que trabajo me dan las libertades para, para ir desarrollando distintas temáticas, no se me cuestiona mayormente, al contrario, valoran mucho que los niños trabajen ejecutando los proyectos más que solamente las clases, y creo que por ahí va un poquito esta idea. Y he tenido la suerte de que sí, los chiquillos lo asemejan bastante bien y se motivan. Entonces, cuando uno tiene estudiantes motivados trabajando, se nota la diferencia, la clase fluye mucho mejor y a uno como profesor le da gusto eso, cuando los ve que ellos desarrollan sus propias ideas, se ponen sus propios tiempos, ven lo que ellos quieren hacer, es bastante, como dijera yo, grato, gratificante para uno. Bien. Gracias, Álvaro. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para realizar entre los expositores. ¿No? Bueno, me encantó el haberlos... Sí. Perdón. No, solamente quería hacer un comentario respecto al trabajo de las compañeras del sur que trajeron el concepto de aula expandida, que me parece súper interesante y el logro que tuvieron, porque a veces uno trabaja la idea de aula expandida pensando que, bueno, salgo del aula, hago una actividad en la plaza, vuelvo, ¿no? Digamos, y no, implica mucho más, implica ver cómo esto que uno empieza a trabajar con los alumnos, o un proyecto en particular que uno empieza a trabajar con los alumnos, como en el caso de las chicas, tiene incidencia en la comunidad. Ahí es donde termina cobrando sentido, más allá de que para nuestros estudiantes los proyectos personales o los proyectos comunitarios tienen sentido, pero me parece que esta idea de aula expandida se refleja muy bien en el proyecto de ellas, ¿no? Porque termina realmente teniendo sentido, significancia dentro de la propia comunidad, ¿no? Sí, es un poco ese el objetivo. A veces no solamente hacemos proyectos sociocomunitarios por lo sociocomunitario propiamente dicho, sino también todos los proyectos que son tecnológicos, de investigación, los terminamos de alguna manera llevando al plano de lo social, porque en realidad lo pensamos para eso, lo pensamos para que ellos lo vean posible, para que lo puedan aplicar, para que la gente también conozca, ¿sí? Que a los chicos se les ocurren cosas muy interesantes y que pueden resolver situaciones cotidianas con cuestiones muy simples,
y que implica mucho ingenio de parte de los estudiantes y de parte, por supuesto, de los docentes. Y bueno, y la continuidad, esto que vos decís, que no sea una intervención momentánea y me voy, sino esto que persista. Por eso nosotros cuando planteamos la planificación anual, siempre la idea es que los profes elijan sus equipos de trabajo y que elijan la temática del proyecto que van a llevar durante todo el año, incluso durante años siguientes, dependiendo del proyecto que llevan adelante, para que no sea solo una intervención, sino que realmente continúe en el tiempo, que eso es lo que lo hace valioso y lo hace significativo para la comunidad y para los estudiantes. Y después, transversalmente, el uso de la tecnología es una herramienta más, ¿no? No es el eje. No es lo porque principal. en todo esto, y retomo algunas cuestiones que había señalado el compañero de Chile, y también el compañero creo que eran de Misiones o de Corrientes, que hablaba sobre lo que era Moodle, La el Rioja. aula de La La Rioja, que hablaba sobre el uso de esta herramienta, ¿no? de lo que es la plataforma virtual. Acompaña a estas actividades, pero no es esta actividad, ¿sí? Ayuda a expandir el aula también, pero es uno de los recursos más que fortalecen el pensar una escuela distinta, que es lo que estamos tratando de implementar hace ya varios años, y que de alguna manera la pandemia nos permitió o nos habilitó a trabajar, darnos la oportunidad de trabajar con la aprobación ¿no? Con la aprobación de un ministerio que nos incentivaba, bueno, ahora sí, hagan las cosas distintas, y antes, si bien lo veníamos haciendo, era, bueno, lo hacemos porque somos un pueblito, una localidad donde tal vez no va a llegar la supervisora a controlar esto distinto que rompe lo tradicional y que implica gestionar y habilitar al docente y a los grupos de docentes otros espacios, otros horarios, es decir, que va a requerir en algunos momentos que organicemos sus horarios escolares para que puedas llevar a cabo esta aula, que hagamos ciertas concesiones para que eso se produzca. Si no, es muy difícil en la estructura en la cual están hoy pensadas las escuelas de todo nuestro país, ¿no? Sí o sí hay que estar abiertos y hay que ser flexible a la organización de lo que es el aula, el horario y la currícula, ¿no? Si no, es muy difícil de llevar adelante. Pero bueno, nada, ahí vamos, rompiendo un poco los esquemas. Gracias. Genial, genial. Bueno, Gracias. Muchas gracias a todos por la participación, por compartir sus experiencias, por intercambiar ideas. Muchas gracias, fue muy, muy lindo, y desde mi lado, ¿no? Ya desde un nivel mucho más superior, desde el punto de vista, digamos, académico, cuando los recibo en la universidad, uno ya ve la diferencia, cuando vienen trabajando de distinta manera, cuando entienden que el aula va más allá que ese espacio. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar. Nos seguiremos viendo seguramente en otras comisiones, o si no, nos seguiremos viendo el año que viene en cada Congreso de Interfaces. Éxitos a todos. Buen fin de año.